Bien, ¿cómo están? Este es el tercer video, ¿sí? de estudios. En este caso vamos a charlar un poco sobre la histerosalpingografía. Ya ustedes han hecho el trabajo. Y nada, se trata de que puedan considerar este video como una clase de aula y puedan tomar apuntes y si surge alguna duda, bueno, transmitirla, ¿sí? Vienen bien, vienen tranquilos, vienen con tiempo. O sea que vayan estudiando, no solamente leyendo, vayan estudiando porque dentro de poco, eh, cuando termine el próximo video, que van a ingresar dos estudios, eh, vamos a tomar un examen. Les voy a avisar una semana antes, pero tengan en cuenta que tenemos que evaluar un poquitito esto, ¿sí? Bien, histerosalpingografía. Vamos a comenzar. Bien, en la primera parte acá tenían un montón de conceptos, un montón de palabritas, donde todo se trata de unir para entender el porqué de este estudio, ¿sí? Y vamos a ir, digamos, descifrando o entendiendo lo que quiere decir todo este cuadro, medio, medio, qué sé yo, con muchas palabras por ahí. Acá dice que la histerosalpingografía es una técnica radiológica en el estudio de la infertilidad femenina. Es correcto eso, pero tenemos que empezar a dilucidar algunas cositas de acá. Por ejemplo, tener en cuenta si infertilidad o si el término infertilidad es igual al término esterilidad, ¿sí? ¿Es lo mismo esterilidad que infertilidad? En algunos lugares, o van a ver leyendo que algunas personas lo toman como sinónimo, ¿sí? La esterilidad y la infertilidad, pero aquí tenemos que desmenuzar un poquitito esos términos y van a ver que no es lo mismo, ¿sí? Vamos a ver si lo podemos dilucidar con el siguiente cuadro. Muy bien, cuando hablamos de infertilidad, estamos hablando, como bien dice acá, de la no gestación, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud toma a la infertilidad como, como una enfermedad, ¿sí? Del aparato reproductor, tanto masculino como femenino, ¿sí? Y obviamente esa enfermedad hace que la mujer no pueda gestar, ¿sí? Eso se evalúa, se le da un tiempo determinado, creo que es aproximadamente de un año, donde la pareja tiene relaciones sin cuidado y si la mujer no puede quedar embarazada, se utiliza este término de infertilidad, ¿sí? Que está definida, digamos, por la imposibilidad entonces de lograr un embarazo por parte de la mujer. Mientras que la esterilidad, ¿sí? Significa, o tengo las palabritas acá, el resumen, digamos, no hijos vivos. ¿Qué quiere decir esto? Significa que son capaces, o la pareja, y en este caso la mujer, es capaz de gestar o de iniciar la gestación. Pero esa gestación no llega a término. ¿Se entiende? Es como la incapacidad de llevar a término el embarazo. ¿Se entiende? Entonces, se ve terminado ese embarazo al poco tiempo por ahí de comenzar, y esto provoca, no sé, puede provocar abortos espontáneos, por ejemplo, etc. ¿Sí? Entonces tenemos las dos diferencias, que quede claro, entre lo no gestacional, o la pareja cuando no puede gestar la mujer, y sí puede gestar, pero no llega a término o no llega a cumplir el periodo de embarazo de 9 meses u 8 meses que pasar para que pueda dar a luz la mujer, ¿sí? Dentro de la infertilidad y la esterilidad tenemos diferentes etiologías. Yo coloqué las dos de cada una, más común por ahí para que se entienda, pero hay un montón, hay millones de cosas para hablar de esto. Frente a la etiología de la infertilidad, coloqué esta. La causa puede ser la obstrucción tubárica.
Y nosotros podemos marcar, o sabemos ya marcar en el dibujito común del aparato reproductor femenino, del aparato sexual femenino, que tenemos el útero, que ese útero se comunica con la cavidad vaginal, que ese útero también se comunica con las trompas o las tubas. Esas tubas terminan en un infundíbulo con unas fimbrias que son las encargadas de absorber, digamos, el ovocito y que se relacionan obviamente con los ovarios. Entonces, si hay una obstrucción de esta manguera o de esta tuba o de esta trompa, vamos a entrar nosotros ahí en el estudio de la histerosalpingo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque queremos evaluar la permeabilidad de esa tuba o de ese conducto. ¿Sí? Eh, Como bien dice ahí, queremos evaluar la permeabilidad tubárica. ¿Sí? Entramos con ese contraste. ¿Cuál sería otra causa? ¿Sí? ¿Cuál sería la etiología de esta infertilidad? Otra es la anovulación. ¿Qué quiere decir esto? Es que la anovulación es cuando el ovario tiene la incapacidad de liberar un ovocito, ¿sí? O sea, una célula germinal hacia esa tuba, ¿sí? Hacia esa trompa de falopio. Entonces, eh, ese no poder liberar ese ovocito se lo denomina anovulación. ¿Sí? También se puede, ¿por qué se da esto? O sea, este ovario, ¿por qué me va a producir esto? Por un fallo, ¿sí? Hipotálamo hipofisario. Que ahora después vamos a ingresar un poquitito más de este fallo hipotálamo hipofisario. Por ahora lo dejamos así medio a medias y después lo completamos un poquito más. Mientras que la etiología en la esterilidad se puede dar por cromosopatía. ¿Sí? Esto tiene que ver con la información genética que hay en los genes. ¿Sí? O sea, información genética que hay no en los genes, sino en los cromosomas. Perdón. Ustedes saben que toda célula presenta un núcleo y dentro de ese núcleo van a estar los cromosomas con información genética. Cuando existe una cromosopatía en biología, se dice que hay una mutación cromosómica. ¿Sí? O sea, esa información genética que tiene que estar en determinada parte o en determinado locus del cromosoma, digamos, escasea o no está o hay información de más. Cuando ocurre alguna de estas cosas, se produce una mutación, ¿sí? Del cromosoma. Por lo tanto, esa mutación del cromosoma, ¿sí? Esa información puede llegar a derivar en una morfología uterina no normal. ¿Sí? Esa morfología uterina no normal puede ocasionar la esterilidad. O sea, puede ocasionar que este embarazo no llegue a término. ¿Se entiende? Entonces, si queremos evaluar morfología uterina por cromosopatía, también vamos a entrar nosotros con la histerosalpingografía. ¿Queda? Y después, otra, otra etiología dentro de la esterilidad, coloqué el defecto lúteo. ¿Sí? Eh, El defecto lúteo tiene que ver con una transformación que ocurre en una fase del ciclo sexual femenino, que ahora lo vamos a ver. Una de esas fases es la fase ovárica, ¿sí? Perdón, ovárica no, ovulatoria. Una de las fases es la fase ovulatoria. ¿Qué va a pasar acá una vez que el ovario ha despedido a ese óvulo? Todo lo que queda ahí se transforma en una estructura que se denomina cuerpo lúteo, ¿sí? Que ahora la vamos a ver, vuelvo a repetir. Pero la transformación a ese cuerpo lúteo, este hace que secrete hormonas, por ejemplo la progesterona. Y esa progesterona le sirve al útero y más precisamente al endometrio para crecer, ¿sí? Para mantener ese crecimiento y para hacer que el ovocito, o sea, esta célula, eh, el ovocito ya fecundado, pueda insertarse o pueda
anidar en esta parte del útero o en esta parte del endometrio. ¿Se entiende? Si hay un defecto, denominado defecto lúteo, esta liberación de hormonas por ahí no va a ser de manera normal, y esto hace que ese ovocito fecundado o ese cigoto no se puede implantar en el útero, por lo tanto no se produce la gestación, ¿sí? O se produce la gestación a medias, ¿sí? Muy bien. Tanto entonces de la parte o del, del estado de infertilidad como de esterilidad, en cualquiera de los dos, por diferentes etiologías, podemos llegar a entrar nosotros con la histerosalpingografía, ¿sí? Muy bien, vamos a ir yendo y viniendo con estos cuadritos. Entonces hablamos recién de las oclusiones tubáricas, ¿verdad? Que me pueden servir para demostrarlo eh, con este documento, con la radiografía a través de este estudio. Como bien dijimos, se utilizan para estudiar abortos espontáneos. ¿Por qué? Por malformaciones congénitas del útero, ¿entiende? Eh, Habíamos nombrado ahí la cromosopatía, por ejemplo. Y después también podemos, o la pueden llegar a pedir a esta histero por tumores. Los tumores más característicos dentro del útero van a ser los miomas. Los miomas son tumores benignos y van a asentar en el miometrio, en una parte de ese útero, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos ver? No es que vamos a pintar ese tumor, sino lo que queremos ver es por ahí un defecto de relleno, cómo ese tumor está comprimiendo parte de de la pared muscular de ese útero, y esa pared me restringe la luz, ¿sí?, de la cavidad uterina. Entonces, todo eso se valora, y esa valoración se la llama valoración preoperatoria para una miomectomía, o sea, para sacar esa parte del miometrio que contiene o que, por donde está implantado ese mioma, ¿sí? La clasificación de los tumores endometriales, como este mioma, es bastante. Creo que tengo un dibujito acá, y lo podemos llegar a decir, ¿sí? Según el lugar que ocupa, según la parte de la pared del útero que ocupa, podemos ver este que está aquí, que es un mioma submucoso, un mioma intramural, este que tiene cuello se llama mioma pediculado, un mioma subseroso, etc. Entonces, que quede claro, como lo charlamos creo que por teléfono, yo con el contraste que voy a ingresar por la cánula aquí a la cavidad uterina, yo no voy a pintar este tumor, ni este ni este. Sí voy a lograr un defecto de relleno, por ejemplo aquí, ¿se entiende? Voy a lograr un defecto de relleno acá, y puedo llegar a doblar un defecto de relleno acá. Acá por ahí puedo llegar a ver la sombra de este tumor, el pedículo ahí, pero nada más. Vuelvo a repetir, no se trata de pintar el tumor, ¿sí? Si yo necesito pintar este tumor a través de los vasos que le llegan, tengo que utilizar el contraste, pero endovenoso, ¿sí? Tengo que utilizar el contraste endovenoso. Muy bien, ¿sí? Entonces recuerden, toda esta cavidad, tanto el útero como la trompa en su relación, este sería el infundíbulo con las fimbrias y su relación con el ovario, todo esto podemos llegar a teñirlo, ¿sí? Podemos llegar a pintarlos con este estudio. Muy bien. ¿Para qué otra cosa podemos pintar eso? Podemos poder documentar para la ligadura de trompas, para una operación donde, o se realiza cuando la mujer ya no quiere tener más hijos, ¿sí? También se lo puede pedir a este estudio para valorar esta, esta cavidad, ¿sí?, de, de ambas trompas. Muy bien. No solamente vimos o ustedes investigaron que la miomectomía tiene que ver con la extirpación de parte del miometrio por estos miomas, sino que la histerectomía también es
práctica quirúrgica donde se puede sacar parte del útero o todo el útero en sí, ¿sí? Hay diferentes técnicas, etcétera. Creo que algunos lo puso ahí, está muy bien, pero nada más tener en cuenta, digamos, para qué es una y para qué es la otra, ¿sí? Muy bien. Dentro de las posibilidades también donde la mujer no puede quedar embarazada, podemos tener en relación las alteraciones del moco cervical, ¿sí? Esta es una causa también de infertilidad femenina y que está acá y que la tenemos que nombrar. El moco cervical es un líquido, ¿sí? Es un líquido muy pesado, es un líquido viscoso que se va a formar en el cervix, ¿sí? Del útero, ¿sí? En el cuello del útero. Y otra vez, si hablamos de las fases del ciclo sexual femenino, vuelvo con la fase ovulatoria, ¿sí? En esta fase, este líquido viscoso, llamado moco cervical, se torna menos viscoso, o sea, se torna más líquido, ¿sí? Cuando se torna más líquido, habilita o le es más fácil al espermatozoide pasar por el útero e ir a buscar la trompa, ¿sí? Es como que abre la barrera, ¿sí? Al ser más líquido ese moco cervical, para que el espermatozoide pueda pasar más fácilmente a la cavidad del útero y de ahí a la trompa para ir a fecundar a ese ovocito. Cuando termina esta etapa, ¿sí? El moco cervical es bien denso, ¿sí? O es bien viscoso. Y esto hace o funciona como una barrera para el paso del espermatozoide, ¿sí? Entonces imagínense, si hay alteraciones de este moco y por lo tanto no es líquido en el periodo ovulatorio, entonces va a impedir que ese espermatozoide pase a la cavidad uterina, de ahí a la trompa para poder fecundar. Entonces puede producir infertilidad femenina. Todo esto se estudia y todo esto se ve, ¿sí? Muy bien. Hablamos de las oclusiones tubáricas, hablamos de los tumores, de miomas, y podemos hablar sobre este preparado o este dibujito característico del aparato reproductor femenino. Pero no solamente tenemos que ser capaces de identificar estructuras acá, sino que si yo entiendo anatómicamente de lo que estoy hablando y cómo ubico ciertas regiones anatómicas, puedo llegar a ubicarlas en cualquier corte. Entonces a mí me pueden mostrar un corte coronal, como este, un corte de perfil, no sé, un corte oblicuo, y voy a saber ubicarme, ¿sí? No es solamente el dibujito sencillo de secundaria como que este que estamos viendo ahora. En cambio tengo que saber ubicarme en otro tipo de cortes, ¿sí? Por ejemplo este, ¿qué vista tengo acá? ¿Qué es anterior? ¿Qué es posterior? Eso tengo que empezar a ubicarme. Entonces podemos decir, con ayuda, porque puede haber en el examen algún dibujito de estos. Entonces tengo que decir que todo esto que está acá es anterior, y obviamente si es anterior, todo lo que está acá es posterior. Esto es derecho o izquierdo. Muy bien. Esto es izquierdo y esto es derecho. Si comenzamos con las estructuras que conozco de la región de, no sé, abdominopelviana, ¿sí? Puedo llegar a ver acá parte de esa cavidad pelviana, puedo ver pelvis verdadera, pelvis falsa, pelvis verdadera acá, pelvis falsa, por acá. Recuerden que el anillo pelviano me delimita esa pelvis verdadera y esa pelvis falsa. Puedo llegar a ver en la parte de adelante o en la parte anterior músculos. ¿Cuál era el músculo que viene desde arriba hacia abajo? ¿Sí? Es un músculo par, como dos lengüetas así largas. ¿Respondieron? ¿Están respondiendo? Muy bien. Es el recto mayor o recto anterior del abdomen. Lo puedo ver aquí, ¿sí? Y después las estructuras que están dentro de esa cavidad abdominopelviana, podemos ver la sombra o podemos ver la protrusión acá de la vejiga, ¿sí? Si seguimos hacia atrás, esto es el útero, y si seguimos hacia atrás, esto es parte del colon. ¿Qué parte del colon? El recto, ¿sí? Y es fácil ya si identifique todo esto es fácil, vejiga, útero, recto. ¿Qué iba a ver acá?
¿Cuál era el límite? ¿Qué estructura tenía como límite? Perdón. Tenía como límite anterior el útero y como límite posterior el recto. Muy bien. Acá todo este sector es del fondo del saco de Douglas, ¿sí? Esa eh, cavidad o la parte más declive de la cavidad peritoneal, ¿sí? Si esto es, vamos a ver la flecha, si esto es recto, yo sigo acá con el colon sigmoideo y colon cortado aquí, descendente, ¿sí? Descendente, sigmoideo, recto. Vamos del otro lado. ¿Qué puedo ver acá? Y puedo ver parte del ciego aquí y hacia arriba el ascendente cortado, ¿sí? Tengo el apéndice vermiforme ahí. ¿Y esto qué es? Y seguramente será delgado. ¿Qué parte del delgado? Y el ilion. El ilion que se comunica con este ciego a través de la válvula iliocecal. Y esto que está acá y seguramente será yeyuno, ¿sí? Entonces, entendiendo para poder marcar estructuras del aparato que estoy estudiando y que obviamente me pueden mostrar cualquier vista o cualquier preparado y algo tengo que poder describir con lo que conozco y después relacionando, ¿sí? Recuerden que el útero, ¿sí?, está fijo en su lugar por un montón de ligamentos que lo sostienen. Cuando estos se debilitan, se puede producir en la mujer añosa, por ejemplo, ese prolapso uterino que el útero empuja y sale por esa cavidad vaginal, ¿sí? Hay diferentes grados, no importa, esto ya lo colocaron bien ustedes en el trabajo que hicieron. Esto, por ejemplo, es el ligamento. ¿Qué ligamento será? Muy bien, el ligamento redondo, ¿sí? Y después si yo marco acá, no queda otra que la trompa de falopio. Fíjense cómo termina en una parte más ancha, denominado infundíbulo, y en esas ramificaciones, denominadas fimbrias, que se relacionan con el ovario, ¿sí? Esto es parte aquí del mesoovario, ¿sí? Un repliegue peritoneal. Después tenemos el ovario, y este es un ligamento. ¿Qué ligamento será? Muy bien, el ligamento propio del ovario, ¿sí? Después acá tenemos el ligamento ancho y el ligamento suspensorio del ovario, ¿dónde estará? Acá. Y acá también, ¿sí? Entonces podemos nombrar algunos ligamentos, podemos nombrar estructuras anatómicas que las super reconocemos y nada, no nos pueden joder, digamos, con algún preparado de estos. Muy bien, dejamos un poquito de anatomía, dejamos de humillar con la anatomía y seguimos con esto. Ya es como que estamos deshilachando un poco todo esto y vamos a la parte por ahí un poquitito más densa, que se trata de los desarreglos hormonales, ¿sí? Bien, para comenzar a hablar un poquitito de esto, nos vamos a ir hacia atrás. ¿Saben hacia dónde? Hacia primer año. La gente que estuvo conmigo en primer año, hay algunas cosas que vimos o que hablamos de esto y que lo vamos a recordar con este dibujo. ¿Recuerdan qué era esto? La gente que estuvo conmigo en primero A. No se acuerdan nada. Esto me marca o me muestra diferentes niveles. Como un título grande, esto tiene que ver con los niveles de organización estructural o los niveles de la materia viva, ¿sí? Habíamos dicho y habíamos comentado que mi nivel, si tengo que hablar sobre la materia viva y diferenciarla de la materia inerte, comienza acá. Todo ser vivo va a estar compuesto por células, ¿sí? Los seres vivos pluricelulares como nosotros o unicelulares, como una bacteria, por ejemplo, va a estar compuesto por células. Mientras no haya células, no sé, esta mesa, por ejemplo, es una materia inerte, ¿sí? No presenta células. Entender que antes del nivel celular también tengo otro nivel que es el nivel químico, ¿sí? Que va a estar compuesto por átomos
y por molécula. Por lo tanto, ambos forman también o tienen que ver con esa combinación en las células. Y después de ahí seguíamos avanzando, siempre cayendo en un nivel, digamos, mucho más avanzado y mucho más complejo que el nivel anterior o que el nivel que dejamos. ¿Sí? Entonces decíamos que el nivel celular me va a dar el nivel de tejido o el nivel celular, la combinación de células me va a dar un nivel tisular, ¿sí? O nivel de tejido. Por ejemplo, tejido epitelial, tejido nervioso, tejido muscular, etc. Cuando combinamos diferentes tipos de tejido, voy a ir al otro nivel, que es mucho más complejo que este, que es el nivel de órganos. ¿Sí? Aquí tenemos un estómago donde tiene un tejido epitelial, donde tiene un tejido muscular y una membrana serosa. ¿Sí? Diferentes tipos de tejidos combinados me va a dar el nivel de órganos. Y después combino todos estos órganos, ¿sí? O algunos órganos combinados en sí. Por ejemplo, el estómago lo combino con, o lo relaciono con el esófago hacia un lado y lo relaciono con el duodeno hacia el otro. La relación y la combinación de diferentes órganos me va a dar el nivel de aparatos y sistemas. ¿Sí? Habíamos visto y habíamos estudiado en ese primer año 11 aparatos y sistemas que trabajando de manera ordenada, todos juntos, constituían en sí el último nivel, que somos nosotros, ¿sí? El último nivel que era el nivel de organismo. ¿Sí? ¿Recuerdan esto? ¿Recuerdan que habíamos visto esto en primer año? Muy sencillo. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles de estos niveles, de estos aparatos y sistemas, cuáles realizan o cuáles controlan y coordinan las funciones del organismo? ¿Cuál les parece? Ayuda, hay dos. El aparato que controla, o los aparatos que controlan, ¿sí? Y coordinan las funciones del organismo son el sistema nervioso y el sistema endocrino. ¿Sí? Cuando hablamos del sistema endocrino estamos hablando del sistema glandular. ¿Sí? Este control y este coordinar lo hacen ambos, ¿sí? Porque digamos, vamos a ponerlo como que se fusionan o se hacen amiguitos a través de un nuevo sistema denominado sistema neuroendocrino. ¿Queda? Entonces, ¿qué sistema va a controlar y va a coordinar las funciones del organismo? El sistema neuroendocrino. ¿Sí? ¿Qué parte del sistema nervioso? ¿Sí? ¿Y qué parte del sistema endocrino? La parte que podemos nombrar del sistema nervioso es el hipotálamo. ¿Sí? Es una región que se encuentra por debajo del tálamo, que es un núcleo de sustancia gris. Por debajo, vuelvo a repetir, de este se encuentra este hipotálamo. Hay más cositas ahí, pero no vamos a quedar con esto grande. ¿Sí? Y el hipotálamo se continúa o se relaciona, mejor dicho, con una parte del sistema endocrino que es la glándula hipofisaria. Se relaciona a través del tallo hipofisario. ¿Sí? Entonces se van a comunicar a través del tallo hipofisario y a través de los vasos, por ejemplo, córtico, talámico, hipofisarios. ¿Se entiende? Entonces, a través de neurotransmisores, a través del secretado de hormonas, estos se van a comunicar y van a decidir, ¿sí?, qué es lo que tiene que hacer el organismo para lograr un control y coordinar, obviamente, diferentes funciones. ¿Queda claro? Este sistema neuroendocrino es el que tenemos que relacionar cuando hablamos, por ejemplo, de desarreglos hormonales que pueden producir la infertilidad femenina. ¿Sí? Fundamentalmente hormonas. Muy bien. Bien. Y vamos a explicar o nos vamos a meter un poquitito nada más en el sistema sexual femenino o sistema reproductor femenino. ¿Sí? ¿Para qué es este? ¿Cuál es el rol o cuál es la función de este sistema sexual femenino?
¿Qué es lo que va a hacer o para qué sirve? Sirve para preparar el útero, o sea, sabemos que tenemos el útero grande ahí, como órgano grande de este aparato reproductor. ¿Prepara el útero para qué? Para recibir al óvulo fecundado. ¿Sí? El óvulo, cuando es, perdón, si digo bien, el óvulo u ovocito, cuando es fecundado por el espermatozoide, forman una sola célula denominada cigoto. ¿Sí? Entonces, ese cigoto, ¿sí?, que es el óvulo fecundado por el espermatozoide, se va a implantar en ese útero. ¿Sí? Imagínense que si las condiciones no están dadas para que se implante, no puede procrear o no se puede producir la gestación, o se produce la gestación, pero se produce un aborto espontáneo. ¿Sí? Y después, este, no solamente va a pasar esto en el útero, sino que también tiene que pasar algo en el ovario. Bueno, entonces prepara el ovario para que, para, para, para que éste, digamos, deje crecer folículos y esos folículos se convierta en una última etapa en un ovocito y este ovocito pueda ser liberado por este ovario, ¿sí? A ese procedimiento de liberación del ovocito por parte del ovario se denomina ovogénesis, ¿sí? Recuerden esta palabrita, la anovulación, o sea, esa ovogénesis, esa liberación del ovocito no va a ser producida, ¿sí?, cuando la paciente presenta esta particularidad o esta patología. ¿Queda? Entonces dijimos que nuestro sistema neuroendocrino se va a encargar de esto. El hipotálamo, aquí, el hipotálamo va a ser como el jefe, ¿sí? El hipotálamo es el que manda, es el que dice qué se tiene que hacer, ¿sí? ¿Y a dónde va a ir la orden del hipotálamo? Ya lo dijimos, a la glándula hipófisis. Se van a relacionar a través del tallo hipofisario y a través de arterias, ¿sí? O de los vasos córtico talámico estriados, hipofisarios. ¿Con qué parte de la hipófisis se va a relacionar este hipotálamo? La hipófisis tiene dos partes, una anterior, denominada adenohipófisis, y un lóbulo posterior llamado neurohipófisis. Con la parte que va a trabajar el hipotálamo en este caso va a ser con la parte anterior, o sea, hipotálamo, adenohipófisis. ¿Queda claro? Ese sería un eje, el eje principal, hipotálamo, adenohipófisis. Después este eje tiene también varias ramificaciones, ¿sí? Por ejemplo, el que interviene acá es el hipotálamo hipofisario ovárico, ¿se entiende? Para este sistema sexual, ¿sí?, femenino. Después hay otros. Tenemos el hipotálamo hipofisario tiroideo, por ejemplo, o el hipotálamo hipofisario adrenal. ¿Sí? Son tres que vamos a nombrar en el transcurso de esta charla. Ahora nos vamos a encargar de ese eje para aplicar este ciclo sexual, hipotálamo hipofisario ovárico. ¿Sí? Muy bien. Dijimos que el hipotálamo va a ser el que manda, ¿sí? Y va a mandar también, digamos, drenando o secretando hormonas. La hormona que secreta el hipotálamo es la hormona GnRH, ¿sí? O gonadotropina. Cuando el hipotálamo secreta esta hormona a la adenohipófisis, le está dando una orden a esa adenohipófisis que también secrete hormonas. ¿Qué hormona va a secretar esta adenohipófisis? Estas dos, la FSH y la LH. La FSH es la hormona folículo estimulante y la LH es la hormona luteinizante. Queda para diferentes periodos o para diferentes fases de este ciclo sexual. Eso no lo dijimos y lo voy a decir ahora. Este ciclo sexual que comienza en el día 1 y termina en el día 28 como un ciclo sexual promedio, días más, días menos, pero se utiliza este ciclo promedio, presenta diferentes fases, ¿sí? La fase menstrual como primera,
la fase preovulatoria, la fase ovulatoria y la fase posovulatoria. ¿Sí? En estas diferentes fases siempre va a pasar algo en el útero y va a pasar algo en el ovario. ¿Sí? Muy bien, entonces, ya dijimos que la GnRH es producida por el hipotálamo, llega a la hipófisis y estimula esta hipófisis para producir FSH y LH. ¿Cuál de estas dos hormonas va a producir más en primera instancia? La folículo estimulante, o sea, la FSH. ¿Qué hace y qué produce eso en el ovario? Produce que se comiencen a formar eh, folículos, ¿sí?, primordiales en primera instancia, o sea, hace que estos folículos comiencen a crecer. Folículos primordiales en primera instancia, esos primordiales pasan a folículos primarios, los folículos primarios pasan a folículos secundarios y así siguen creciendo, o sea, siguen madurando. ¿Sí? Esta, digamos, la responsabilidad de esta maduración de los folículos es por la hormona FSH. ¿Sí? O sea, razonarlo, folículo estimulante estimula en la primera parte de esta fase sexual femenina a crecer, a madurar los folículos. ¿Sí? Eso es lo que pasa en el ovario. ¿Qué pasa en el útero? En el útero, en el primer día y hasta el día 4 o 5 se produce la menstruación. ¿Sí? En esta fase menstrual. Eh, y en esta fase no solamente la mujer pierde sangre, sino que pierde tejido endometrial. ¿Sí? Hay células muertas de ese tejido que se despiden con la sangre en este primer periodo menstrual, ¿sí?, de estos primeros 5 días. Lo que tenemos que aprender y lo que tenemos que entender también, que ese útero o ese endometrio precisamente en esta primera parte de los primeros 5 días es la parte más fina o se encuentra bien fino este endometrio. ¿Sí? Fíjense que de aquí a partir, la fecha, a partir de este quinto día, este endometrio comienza a crecer. ¿Sí? Entonces, la parte más fina de ese endometrio va a estar dada en los primeros 5 días, o sea, en la fase menstrual. ¿Sí? Entonces, en esa primera fase, recuerden cómo crecen estos folículos, ¿sí?, hasta terminar en uno solo. Uno solo de todos estos que se han formado es el que va a ganar. O sea, es el que va a ganar en crecimiento y es el que va a ganar en madurez. ¿Sí? Y va a seguir creciendo. Va a seguir creciendo. Después del día quinto y hasta el día 14, la otra fase se denomina fase preovulatoria. ¿Sí? O fase proliferativa. ¿Por qué? Porque en el útero va a proliferar el tejido. El tejido muerto en la etapa menstrual o en la fase menstrual va a recomponerse, va a restaurarse. ¿Quién va a ser el, el encargado, digamos, de restaurar? ¿O por qué se restaura? Se restaura este tejido endometrial desde el día 5 hasta el día 14 porque hay una hormona, ¿sí?, que hace que funcione esta restauración celular. La hormona que hace que funcione esta restauración celular es el estrógeno. ¿De dónde sale el estrógeno? El estrógeno es eliminado o es secretado por estos folículos. ¿Sí? Recuerden que había uno que había crecido bastante y en esta fase preovulatoria termina con el crecimiento, cuando termina esta fase, termina con el crecimiento y termina con la maduración, formándose un folículo denominado folículo de Graf. El folículo de Graf es el folículo ya que ha crecido a tope y que ha madurado a tope. ¿Se entiende? ¿Cuándo se produce eso? Cuando llega en el día 14, para cambiar a la otra fase. ¿Sí? ¿Y qué pasa después? Entonces, ¿qué va a pasar con los folículos que habían quedado relegados? ¿Sí? Que no han crecido como este.
Lo que pasa es que se produce una detención del crecimiento y una atresia, ¿sí? O sea que se va a deteriorar parte de esos folículos que han quedado, ¿sí? ¿Y por qué se produce esto? Porque el estrógeno también hace no solamente la proliferación del útero, sino que del estrógeno, por una señal de retroalimentación positiva, hace que la hormona FSH deje de producirse. ¿Se entiende? O sea, ya no la necesito más. Ya la folículo estimulante estimuló a los folículos, tengo mi folículo maduro ya para pasar a la siguiente etapa, entonces esta hormona no la preciso más. Entonces va a dejar de secretarse FSH. Pero a su vez, cuando deja de secretarse FSH, comienza a secretarse la otra hormona. ¿Qué es cuál? La LH. O sea, hormona luteinizante. ¿Para qué sirve esta hormona? ¿Para qué se encarga? Y acá tenemos que pasar a la siguiente etapa de la fase sexual. Esa siguiente etapa se da justo en el medio del ciclo sexual, ¿sí? En este caso, con un ciclo de 28 días, se va a dar en el día 14. ¿Se entiende? El día 14 es la fase o la etapa de ovulación. O sea, ¿qué teníamos nosotros? Teníamos el folículo de Graf bien maduro. En esta etapa de los 14 días de ovulación, la hormona LH o luteinizante, la función que tiene es la de romper este folículo. O sea, actúa en la ruptura del folículo. ¿Para qué? Para que ese folículo deje liberado el ovocito o la célula germinal, produciéndose la ovogénesis. Acá en la ovulación se produce esa ovogénesis. ¿Queda? Va a pasar esto. Vuelvo a repetir, hay mucha hormona luteinizante, ¿sí? Lo que queda de esta ruptura del ovocito, o sea, este ovocito va a ir a buscar ¿qué cosa? Y va a ir a buscar el infundíbulo de la trompa. O sea, las fimbrias lo van a traer, va a llegar a esta parte dilatada de la trompa y le van a marcar el camino, digamos, para seguir eh, por el caminito de la trompa y esperar que el espermatozoide fecunde a este ovocito, ¿sí? Una vez que se produce la ovulación, pasamos a la siguiente etapa, la etapa posovulatoria, ¿sí? La etapa posovulatoria no solamente va a tener la secreción de estrógeno, sino que lo que quedó de esa ruptura del folículo de Graf maduro se transforma en lo que se denomina cuerpo lúteo, ¿sí? Esta estructura denominada cuerpo lúteo también hace que se secrete otra hormona llamada progesterona. La progesterona no solamente también va a ayudar a crecer a este endometrio, sino que, digamos, estabiliza ese crecimiento y va a ser la responsable de que si el ovocito es fecundado por el espermatozoide, este huevo cigoto puede implantarse correctamente para después crecer en este endometrio del útero. ¿Queda? Bien, si el ovocito no llega a ser fecundado, este cuerpo lúteo queda atrapado, queda como en este estado por 2 semanas y después se degenera. Se transforma en un cuerpo albicat que, si no es fecundado, vuelvo a repetir ese ovocito, se desintegra. Termina este ciclo en el día 28 y vuelve a repetirse o vuelve otra vez con la fase menstrual produciéndose todo lo que acabamos de nombrar. Queda esto así muy sencillo para que se entienda y para que ustedes tengan en claro qué tipo de hormonas se producen. No solamente se produce FSH y LH, en qué periodo se produce, sino que también es ayudado esta fase o este periodo sexual femenino con los estrógenos y con la progesterona, ¿sí? Bien, cuando hablamos de la célula germinal, ¿sí? En biología también se las llama gametos, ¿sí? El gameto femenino es el óvulo u ovocito y el gameto masculino va a ser
el espermatozoide. ¿Sí? Los gametos, vuelvo a repetir, son células sexuales y su condición, si hablamos de los cromosomas o de esa información genética, su condición va a ser haploide. ¿Qué significa esto? Que cada célula sexual presenta solamente 23 cromosomas. ¿Sí? A esa condición se la denomina haploide y es solamente producto de células sexuales. ¿Por qué? Y porque la célula sexual masculina y la célula sexual femenina, con 23 cromosomas cada uno, se van a fusionar produciendo el huevo o cigoto, y de ahí sí va a salir una célula que después se divide por mitosis con una condición diploide. ¿Sí? Las células diploides son células que tienen ahora 23 pares de cromosomas. ¿Queda claro? Entonces la célula que tiene solamente 23 cromosomas es la célula sexual, o el gameto, ¿sí? Masculino espermatozoide o femenino ovocito. Mientras que las células diploides, por ejemplo, es una célula nerviosa, un hepatocito, una célula muscular, siempre característica diploidea con 23 pares de cromosomas. ¿Sí? En la, en la diapositiva anterior habíamos hablado de cromosopatías, ¿sí? Y dijimos que se producía una mutación de esa información genética o de esos cromosomas que alteren ciertas cosas. ¿Sí? La mutación, por ejemplo, más conocida que pueden encontrar o pueden googlear es la mutación del par 21, ¿sí? Donde se agrega un cromosoma más, y esta mutación hace que la persona presente o tenga síndrome de Down. ¿Sí? Es la mutación, vuelvo a repetir, del cromosoma 21. ¿Sí? O sea, presenta un cromosoma E. Es como dato eso, nada más por ahora de ese ciclo sexual. Entonces, volvemos al cuadrito. ¿De qué hablamos recién? Y hablamos de los desarreglos hormonales que se producen en las fases o en las diferentes fases del ciclo sexual, y nombramos a esta hormona que está acá, LH o luteinizante, y esta hormona que está acá, FSH o folículo estimulante. ¿Qué más podemos nombrar? Podemos nombrar el otro eje, que era el hipotálamo, hipofisario, tiroideo. Entonces podemos decir que cuando el hipotálamo secreta hormonas TRH, es la hormona tiroliberina, ¿sí? El hipotálamo secreta a la adenohipófisis esa tiroliberina, la adenohipófisis va a responder con TSH, ¿sí? O tirotropina. ¿A dónde va a ir a parar esa hormona? TSH o tirotropina va a ir a parar o le va a dar instrucciones a la glándula tiroides. ¿Sí? Esa glándula que se encuentra en la parte anterior del cuello, que todos ya la vieron y ya la habrán descrito. Esa hormona tiroides ahora, con esa señal de la tirotropina, producto de la adenohipófisis y producto de la instrucción que le dio el hipotálamo a través de la tiroliberina, esta glándula tiroides va a producir o va a secretar T3 y T4, que son hormonas tiroides. ¿Sí? La T3 es la triyodo tironina y la T4 es la tiroxina. ¿Para qué secretan esto? ¿Qué tiene que ver con la etapa gestacional de la mujer? Es que estas hormonas, a través de la glándula tiroides, controlan la correcta evolución de la gestación. ¿Sí? O sea, van a controlar todo lo que tiene que ver con el metabolismo en esta parte de la gestación. ¿Sí? Importante entonces. Después hay otras hormonas, como por ejemplo el cortisol y la epinefrina. ¿Sí? La epinefrina la relacionamos con la adrenalina y se relaciona también con el sistema nervioso simpático. ¿Sí? Mientras que el cortisol eh, tiene que ver con, o la aldosterona, ¿sí? Junto con el cortisol tiene que ver con la parte o cuando el paciente presenta estrés, ¿sí? Se libera este cortisol. Tanto
El cortisol como la epinefrina corresponde a otro eje. Ahora el eje aquí va a ser el hipotálamo hipofisario adrenal. ¿Sí? Cuando hablamos de adrenal estamos hablando de las glándulas suprarrenales. Estas glándulas son las encargadas del cortisol o aldosterona y la epinefrina o adrenalina. ¿Sí? Y vimos la valoración. Muy bien. ¿Estamos ya? No. ¿Qué me falta? Prolactina. ¿Sí? La prolactina también va a ser secretada por la adenohipófisis producto de un mandamiento, digamos, o de una orden del hipotálamo. Esa eh, prolactina se encarga de la elaboración, de la producción de leche materna, obviamente, en el periodo gestacional y el crecimiento de las mamas, ¿sí? Esta prolactina. Eh, Esto es estudiado porque puede aparecer un desarreglo de esta hormona prolactina, ¿sí? Y es muy común, ¿sí? Por ejemplo, es muy común estudiar el desarreglo de prolactina en resonancia. Y hay que tener mucho cuidado con esto, o el médico tiene que tener, o tiene que hacer un buen diagnóstico de esto, ¿sí? Eh, la parte clínica, por ejemplo, si hay un desarreglo hormonal de la prolactina, la paciente por lo general recurre al médico o consulta porque va a secretar leche en un periodo no fértil, ¿sí? O la paciente no está embarazada, pero secreta leche. A esto se llama galactorrea, ¿sí? Y hay que tener cuidado, vuelvo a repetir, porque si la paciente presenta galactorrea, pero además presenta, no sé, cefaleas constantes, muy intensas, problemas en la visión, ¿sí? W, etcétera, hay que tener cuidado y hay que controlar esto porque la paciente pueda llegar a tener un tumor de hipófisis, ¿sí? O sea, esa parte o esa adenohipófisis, al estar comprimida por un tumor, puede llegar a producir estos síntomas, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y se lo estudia mucho en resonancia. Hacemos resonancias de cerebro con, lo piden así, resonancia de cerebro con y sin contraste, con especial interés en glándula hipofisaria, ¿sí? Entonces en Reso se realiza este estudio con una parte denominada eh, con contraste, pero dinámico, ¿sí? Entonces va mostrando cómo va pintando la parte arterial y venosa de esa glándula y cómo van saliendo estos cortes o cómo va trabajando esta glándula. Eh, entonces, queda claro de la prolactina, de las hormonas. Ah, esto es un corte de Reso, ¿sí? Es un corte sagital del cerebro en una ponderación T1, y este sector es de la glándula hipofisaria, ¿sí? La adenohipófisis hacia adelante, la neurohipófisis hacia atrás. El tumor más común, benigno, que se estudia aquí, puede ser el adenoma o puede ser el prolactinoma, ¿sí? Si hacemos un zoom acá, podemos ver bien esa silla turca, la glándula, la porción de clivus o declive, y aquí el, ¿cómo es? El seno efenoidal, ¿sí? En resonancia del aire también, o en algunas oportunidades también lo vemos negro. El seno efenoidal ahí y el seno frontal ahí. Y después, bueno, todo lo que ya ustedes saben. Lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital acá, cerebelo, el cuarto ventrículo, la médula, la columna cervical, el bulbo, la protuberancia, el mesencéfalo, el tálamo, el trígono, el cuerpo calloso, ¿sí? Aquí arriba y hacia adelante el quiasma óptico. Por eso digamos, la incapacidad o el dolor visual o la dificultad para ver, porque un tumor al crecer aquí puede comprimir ese quiasma óptico, ¿sí? La punta de la nariz, las narinas acá, las fosas nasales, la rinofaringe, bucofaringe y la laringofaringe más hacia adelante, ¿sí? Nada, es cuestión de datos nada más como para que puedan entender que se puede estudiar esa glándula tiroides o se puede llegar a un diagnóstico por
el desarreglo hormonal, como por ejemplo la galactorrea. ¿Sí? Bueno, aquí un corte sagital, ¿sí? Ponderación T1, rezo, un corte coronal también ponderación T1 con ese tumor, ¿sí? Con ese adenohipófisis, adenohipófisis, perdón, con un adenoma de hipófisis. Un macro, ¿no? Adenoma, un tumor grande. Hay adenomas bien chiquititos que se llaman microadenomas que también se lo estudian. Y nada más. Muy bien. Queda claro esto de eh, todos, tocamos todos los puntos por los cuales la mujer puede tener problemas para su infertilidad o su esterilidad. ¿Sí? Eh, no ha quedado nada más por tocar. Muy bien. Después, el estudio es muy sencillo, el hecho de comprender el estudio es muy sencillo. Podemos leerlo y lo podemos entender. Nosotros, técnicos, no nos vamos a encargar de hacerlo, ¿sí? Todo el procedimiento se encarga el médico radiólogo, ¿sí? Eh, hay algunas cosas del Power o el procedimiento del Power lo relató o lo redactó una médica, creo que es una médica de la EDO, no recuerdo bien, pero lo saqué de ahí, agregué un par de cosas yo, pero es todo relato de cómo se prepara ella para realizar este estudio. ¿Sí? Las contraindicaciones son hemorragia uterina activa, el legrado reciente que colocaron todos y estudiaron ustedes o investigaron sobre el raspaje del útero, un embarazo obviamente, y la enfermedad inflamatoria pélvica aguda. Esta enfermedad es una infección, ¿sí? Producto, es una infección bacteriana, puede ser por relaciones sexuales, donde se inflama, ¿sí? Todo lo que es la parte uterina, la parte de la trompa, y hasta que no pase esto, o sea, hasta no tener un control, ¿sí? A través de medicación y que pase la inflamación y la infección en este periodo, no podemos realizar este estudio, ¿sí? Es una contraindicación. Preparación del paciente, voy leyendo, pero vuelvo a repetir, es sencillo, se realiza una buena anamnesis. La anamnesis quiere decir recolectar o recoger toda la cantidad de datos necesarios que le sirva al médico, ¿sí? Obviamente que por qué le piden el estudio, pero cuál es su fases, digamos, en la parte sexual, digamos, eh, su ciclo sexual, cómo es, si es regular, si no es regular, etcétera. Bueno, todo lo que podamos recolectar de datos, bien dice ahí, nos va a servir para esa anamnesis, ¿sí? Especialmente se le pregunta al paciente la fecha de periodo menstrual y cuánto dura. Recuerden que todo esto tenemos que hacer cálculos, o la persona que le da el turno al paciente se realiza este cálculo para darle el turno para poder realizar tranquilos este estudio. Una vez obtenido dicho dato, se realiza el cálculo para darle el turno. Del último día de menstruación dejamos 48 horas por si existe algún goteo y se le da el turno hasta el día 10. Si nosotros pasamos ese día 10, podemos ocasionar un problema o podemos realizar un aborto a esa paciente porque vamos a ingresar en la fase ovulatoria. ¿Se entiende? Entonces, no es conveniente realizar este estudio en fase ovulatoria, porque si llega a ser fecundado este óvulo, podemos realizar o podemos generar un aborto. Entonces, es preferible realizarlo antes de esta fase, por eso aquí nos indica que tenemos tiempo hasta el día 10. La anatomía, bueno, la tenemos súper clara, ¿sí? Dibujito, como su nombre, lo, lo saben ya interpretar. Eh, Nosotros nos vamos a encargar de preparar esos materiales, de ver que todo funcione bien, porque digamos, es nuestro trabajo y también nos vamos a encargar de verificar que eh, el equipo de rayos X funcione correctamente y de tener los chasis que necesitábamos, las películas que necesitábamos, las técnicas que necesitábamos, todo que funcione de manera correcta. ¿Sí? Ese sería nuestro trabajo. Dentro de los materiales que se usan por ahí, nosotros no preparamos esto, porque todo esto viene de manera estéril, ¿sí? En una caja estéril, ¿sí?
O sea, se prepara una mesa estéril donde se coloca la caja estéril, donde la va a manipular solamente el médico. Nosotros no podemos tocar nada de ahí. ¿Sí? Bien, los materiales entonces, esto que está acá es un histerómetro, ¿sí? Un material para medir, como dice acá, la cavidad uterina. ¿Sí? Ese procedimiento de la medición de la cavidad uterina se denomina histerometría. ¿Sí? Muy bien. La posición del paciente va a ser una posición de litotomía, o sea, una posición ginecológica, donde también vamos a necesitar o vamos a preparar o a dejar, ¿sí?, listos los espéculos, ¿sí? Diferentes estilos de espéculos plásticos son descartables y estos de metal que una vez utilizados se mandan a esterilizar para poder volverlos a usar, ¿sí? Diferentes medidas según la cavidad vaginal que se necesite o que se desea abrir, o el médico va a disponer de mínimo 3 medidas. Tener en cuenta también que tenemos que preparar, tenemos que tener a mano una jalea, ¿sí? Que es un lubricante, ¿sí? La lidocaína, ¿sí?, en gel, para untar estos espéculos para que no produzca ni dolor y sea menos, digamos, menos, no me sale la palabra, menos incómodo para la paciente, ¿sí? Pinzas, estas también están en una caja y están estériles. Se utilizan dos tipos, ¿sí? Una pinza corta denominada pinza Hotchard, esta que está acá, y una larga, ¿sí?, la pinza Erina de Pozzi. Fíjense la diferencia de una punta en la Pozzi y en la punta de la Hotchard, ¿sí? Esta corta se utiliza para agarrar lo que es la gasa, para poder mojarla en Pervinox o yodo povidona, que también tenemos que prepararlo, y poder pintar lo que es la parte de los genitales externos, ¿sí?, con esta pinza corta. Mientras que una vez colocado el espéculo, o el médico va a necesitar una pinza Kosher larga para poder pintar o para poder limpiar o esterilizar, no esterilizar, sino a realizar la asepsia de los genitales internos, ¿sí?, a través de ese canal vaginal, poder hacer la asepsia de lo que es el cuello del útero o el cervix, junto con el hocico de T, ¿sí? Esta pinza, por su forma, sirve para pellizcar o pinzar lo que es el cuello o el cervix del útero para colocar ese hocico de tenca de frente al médico para que éste pueda introducir la cánula. ¿Qué cánula va a introducir? Generalmente se utiliza esta cánula de Rubinstein, donde presenta un balón en la punta, ¿sí?, con una extensión para colocar la jeringa con el contraste iodado ahí, ¿sí? Vuelvo a repetir, todo esto instrumental médico y que lo maneja él, ¿sí? De esta forma, el médico, a través de pinzas, donde va a pinzar ese hocico de tenca, lo va a poner de frente a él y va a introducir la cánula, va a inflar el balón. Este balón es importante porque impide que el contraste salga de esa cavidad uterina, impide que la cánula se mueva y también deje de ocupar esta cavidad del útero, ¿sí? De esta forma va a quedar anclada o va a quedar anclado esa cánula y se puede introducir contraste pintando la cavidad y obteniendo el documento o las radiografías. Bueno, los materiales gasa, artefacto lumínico, sí, puede ser. Hay médicos que actúan ya con la vincha, con la luz ahí, un antiséptico Pervinox, el anestésico lidocaína en gel, la jeringa de 60, 2 o 3 jeringas, tener a mano y el medio de contraste hidrosoluble, ¿sí? Esta aquí comienza a detallar la médica o la doctora cómo se hace el estudio, ¿sí? Que dice que se coloca a la paciente en decúbito dorsal con las piernas flexionadas, la posición se denomina, esa posición ginecológica, ditotomía. Dice que abre la caja de ístero con guantes estériles, tomamos la pinza Kosher corta, pinzamos la gasa y con Pervinox realizamos la asepsia de vulva y perine.
Luego separamos los labios y de acuerdo a la vagina se determina el tamaño del espéculo que utilizará. ¿Sí? Lubricamos o se lubrica ese espéculo con anestésico lidocaína, luego se le introduce de forma vertical y luego se le horizontaliza, se abre el mismo hasta localizar el cuello del útero, se realiza la asepsia interna con pinza Kocher larga y gasa con Pervinox, se descarta la gasa y con otra, pero con lidocaína se anestesia el cuello del útero. ¿Sí? Es muy sencillo, se entiende, se comprende perfectamente. El espéculo obviamente no lo van a, mientras no se necesite, no se abre todo ese espéculo, sino que se va abriendo de a poco hasta que el médico puede, o la doctora en este caso puede, poder visualizar lo que es ese cervix del útero. ¿Sí? Esta es una fotito donde me muestra ya el canal vaginal abierto por el espéculo y donde me muestra ese cuello del útero con el hocico de Tenca. ¿Sí? Aquí algunos colocaron que esto era un tumor, eso no es un tumor, puede ser una gotita del Pervinox, puede ser un poquitito de sangre por el pellizco de la, de la pinza harina de Potsi, pero no es un tumor. ¿Sí? Obviamente que aquí el médico va a introducir ese catéter. Este orificio, según cómo se encuentre dispuesto el útero, este hocico puede estar o hacia arriba de este canal o hacia abajo. ¿Sí? Entonces, el médico ya sabe, obviamente, por los estudios que se hacen, cuál es la disposición, si ese útero se encuentra en arteroversoflexión o retroversoflexión. Según cómo se encuentre, va a ir a buscar ese hocico de Tenca arriba o abajo, ¿sí? Aquí lo dice, ¿sí? Si ese cuello del útero, el cuello del útero puede encontrarse en anteroversoflexión, por lo tanto, ¿qué va a pinzar? Va a pinzar el labio inferior con la pinzarina de Popsi y retraerlo, o sea, llevarlo hacia él. O si se encuentra en retroversoflexión, hacia atrás, pinzar el labio superior, ¿sí? Esto sería, si esta es la vejiga, esto sería anteroversoflexión. Y esto sería retroversoflexión. Esto me coloca el hocico de Tenca arriba y esto el hocico de Tenca abajo. Toda esta maniobra se realiza para posicionar al útero, hocico de Tenca, delante nuestro y se lo deja pinzado. ¿Sí? ¿Cómo se realiza? Se toma el histerómetro, varilla de metal que ya vimos, graduada para ver la profundidad del útero y calcular la cantidad de medio de contraste que se utilizará. Promedio de contraste es una jeringa de 10 y el promedio eh, para, para poder documentar todo lo que es la cavidad uterina y las trompas y su pasaje a la cavidad peritoneal. Luego que se mide, se elige la cánula de Rubinstein con oliva de Hansen, oliva de goma. Luego de introducir la cánula, se acopla al extremo de la jeringa con medio contraste y se procede a inyectar el contraste. ¿Qué placas vamos a obtener? Y aquí ya entramos nosotros, una vez que está todo hecho, nosotros vamos a documentar en un 35x35, ¿sí? La primera placa. Obviamente cuando el útero está lleno, va a ser mi primera placa en un 35x35. ¿Sí? Siempre vamos a realizar una placa previa para tener los parámetros, porque la paciente ya después de ahí no se va a mover, solamente tenemos que colocar la placa y sacarla, colocar la placa y sacar y nada más. Y mucho más en este chasis grande, 35x35, no podemos cerrar. ¿Sí? Después dos placas más, una oblicua anterior derecha y una oblicua anterior izquierda para observar el pasaje hacia las trompas de cada lado respectivamente. Siempre se utilizan 35x35. Y se utiliza un seriógrafo o un arco en C. Por lo general, con un seriógrafo es lo más común. Después que se retira el espéculo, dice esta doctora ahí, hacemos una asepsia externa, esperamos unos 10 a 20 minutos y hacemos otra prueba llamada prueba de COT. Sirve para ver permeabilidad de las trompas. Si es positiva, al medio de contraste pasan a la cavidad peritoneal y se visualiza como batido de huevo. Esto, digamos, es relativo. O sea, el pasaje del contraste hacia la cavidad peritoneal lo podemos llegar a ver disperso de varias formas. No hay una forma exacta que me diga, uy, acá por esta forma es el contraste pasó. Se encuentra como el contraste desparramado ahí atrás.
¿sí? Si es negativa, la prueba de COP no se observa nada, eso es correcto. Si tenemos una oclusión de tubas o oclusión de trompas, no vamos a poder observar no solamente la tinción de toda esta, sino que no vamos a poder apreciar el pasaje. A veces a la paciente se la pone de forma oblicua, ¿sí? Para poder documentar o para poder hacer o ver esta prueba de COP positiva, ¿sí? Creo que también en algunas oportunidades a la paciente se le pide que dé una vuelta y después se la deja después en la misma posición y se realiza la, la placa o la prueba de COT con la placa de COT para ver si es positiva o negativa. Y después podemos ver las, las diferentes placas que podemos llegar a hacer y su interpretación no es muy difícil. O sea, tenemos el cuerpo del útero aquí en esa forma triangular con una base, ¿sí? Superior, un vértice inferior, un lado derecho, un lado izquierdo y las trompas. Fíjense que son finas las trompas con un ensanchamiento en su parte distal denominado infundíbulo, ¿sí? Aquí, como bien dice, tenemos trompas permeables dentro de esa cavidad pelviana. Bien, aquí podemos ver los pasos por pasos del llenado de este aparato sexual. Tenemos la primera parte del pasaje del contraste a esa cavidad del útero, donde ya aquí me ha pintado todo el útero, ¿sí? Y se comienza a ver parte de la trompa del lado izquierdo, parte de la trompa del lado derecho. No podemos ver la parte dilatada, normal de esa trompa, o llamado infundíbulo, ¿sí? Siempre cuando busquen el desparramo, digamos, mientras la morfología o el sitio del útero sea el normal, siempre lo voy a buscar por este lado, por detrás de ese útero. Siempre la trompa va a ir hacia atrás. Entonces voy a ver el desparramo del contraste atrás. Aquí vemos más tinción del cuerpo y podemos comenzar a ver la porción más dilatada o infundíbulo de esa trompa. Y aquí en la última, miren cómo se desparrama, ¿sí? El contraste. Acá estamos como un hilo, acá tenemos más desparramo, aquí tenemos un poco menos de densidad, pero también desparramado. Acá podemos ver la dilatación de ese infundíbulo, lo mismo que acá. Es todo perteneciente ambos dos a la trompa. Tenemos una buena permeabilidad con una prueba de COT, en este caso positiva, ¿sí? Muy bien, y vamos a ver algunas cosas. Ya, acá lo que se trataba de que ustedes describan, pero que describan con sus propias palabras, no que busquen la imagen y tipeen, digamos, el informe del médico sobre estos estudios. Siempre que busquen en internet, las placas, algunas están sacadas de ahí, o sea, van a encontrar su información de lo que es, pero se trata de que ustedes se den cuenta si yo conozco el útero y sé que tiene bordes lisos, ¿sí? Y sé dónde está la base, sé dónde está la punta, sé dónde están los contornos laterales, me llame la atención sin que esta flecha me apunte a estos sobrerelieves, tanto de la base como de los contornos. ¿Entiendes? Acá dice pequeñas formaciones diverticulares, ¿sí? Distribuidas por todo el contorno del útero, ¿sí? Aquí esto es una adenomeiosis. Esto significa que empieza a crecer el útero hacia afuera, ¿sí? De la parte interna, desde el endometrio hacia afuera, comienza a engrosarse esa pared del útero y se producen estas pequeñas eh, cabecitas acá o redondeces acá, como si fuesen divertículos, ¿sí? Adenomyosis. Esto se produce en mujeres que ya en el último periodo de la fertilidad o como ingresando a la menopausia. Muy bien, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una cavidad uterina acá, una cavidad uterina del otro lado y un pasaje a las trompas. Esta es una malformación uterina. Imagínense un implante de un ovocito acá, no tiene el espacio para después seguir creciendo. Distinto es ese o este. Un ovocito implantado aquí tiene mucho espacio para crecer y esto se va a empezar a adaptar a ese crecimiento. Aquí
Si tenemos dos cavidades, obviamente va a tener menos espacio, por lo tanto no va a poder crecer y va a generarse probablemente un aborto espontáneo, ¿sí? A esta malformación uterina se la denomina útero didelfo, ¿sí? Dos cavidades uterinas independientes, una ahí y una ahí. Fíjense que entra contraste por aquí y entra contraste por aquí. Se necesitan dos cánulas, seguramente debe tener dos vaginas, ¿sí? Malformación entonces. Otro tipo de malformación del útero, ¿sí? Otra vez, tenemos poco espacio para que crezca ese ovocito si es implantado, es fecundado y es implantado. El espacio que hay acá es muy chico y la permeabilidad de las trompas está bien, tiene trompas permeables, ¿sí? Pero el útero, al tener esta malformación, no presenta espacio o tiene poco espacio para el implante y crecimiento de ese cigoto, ¿sí? Dice aquí dos cavidades endometriales, una, dos, comunicantes con un cervix, que es este el cuello, y dos cavidades. El ángulo que se forma aquí es mayor a 105 grados. Este sería un útero bicórneo. Otro útero acá, pero un útero ahora septado, ¿sí? Donde tenemos una protrusión no es una protrusión, sino una deformidad de esa base del útero hacia abajo. Tenemos buena permeabilidad de la trompa, los bordes no son lisos, probablemente sea un útero no joven, sino un útero más añoso, ¿sí? Dice pequeña indentación, el fondo uterino, flecha rosa. Esta indentación es producto de esa clasificación uterina, en este caso un útero septado. Acá podemos ver bien todo el cuerpo de ese útero, toda esa cavidad uterina, con su borde interno, borde medial, el derecho e izquierdo, el cervix y la base. Lo que me marca acá la flecha o lo que queremos ver es que hay una oclusión tubárica. No puedo ver la trompa del lado izquierdo, nada. Hay una oclusión acá, hay que investigar por qué. Pero esta está muy permeable y porque tenemos aquí pasaje, miren cómo está ahora este desparramado de contraste, ¿sí? Obviamente que esto va a ser COT positiva, pero solamente del lado derecho. Del lado izquierdo no hay oclusión tubárica del lado derecho con un COT positiva, perdón, oclusión tubárica del lado izquierdo con un COT positiva del lado derecho. Fíjense cómo se desparrama ahí el contraste diferente a la placa que vimos anteriormente. Diferente a este desparramo. ¿Sí? Muy bien. Tenemos una placa aquí donde no puedo ver de frente ese útero. Lo estoy viendo en una posición oblicua. ¿Tengo un defecto de relleno acá? Bueno, sí, lo podemos llegar a mencionar, pero ese defecto de relleno, para que sea informado, para que sea real, yo lo tengo que ver no solamente en esta posición oblicua, sino que también lo puedo localizar en el frente. Si solamente tengo, no sé, 4 o 5 imágenes del útero y solo puedo ver en una y no lo puedo documentar en todas, eso no es real. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede ser, por ejemplo, es muy grande esta, pero puede ser una burbuja de aire y donde el paciente se mueva, esta burbuja desaparece. ¿Sí? Lo que marca aquí, o lo que me tiene que llamar la atención, es esta dilatación de la trompa, que puede ser por líquido, y ese líquido puede ser infeccioso, denominado hidrosalping, ¿sí? Dilatación de la porción ampular de la trompa en la flecha rosa. Nada, aquí podemos ver nuestra primer placa, ¿sí? De esa cavidad pelviana. Fíjense que esta sería la correcta posición de ese 35×35, donde podemos ver el anillo pelviano redondeado, característico obviamente de la mujer, con su porción posterior sacra, lateral del ilion y la porción anterior de la rama del pubis. ¿Sí? Todo esto me forma el anillo pelviano redondeado. ¿Sí? Otro ángulo subpubiano bien abierto, también característico en la mujer. Y después, diferentes fases. Tenemos el frente, ¿sí? La represión uterina bien
bien notoria ese cuerpo uterino con sus trompas, ¿sí? Y una posible caída del contraste aquí atrás, oblicuas para determinar cómo se encuentra ese útero, para ayudar a la permeabilidad de las trompas de un lado y oblicua del otro. Fíjense que ya el desparramo por detrás del útero, esto me marca un COT, ¿sí? Tanto del lado derecho como del lado izquierdo positivo. Tenemos la trompa ahí con su infundíbulo, probablemente pasaje al peritoneo, ahí y ahí. Miren la posición del útero de frente y la posición en oblicua, ¿sí? Oblicua izquierda, oblicua derecha. Muy bien. Aquí solamente podemos ver parte de la cavidad uterina solamente, no podemos ver la trompa, pero podemos ver esta sombra que está aquí, que es un defecto de represión, como dice ahí, o un defecto de relleno. Esto puede ser producto como veíamos en los dibujitos anteriores, esto puede ser un mioma, ¿sí? Que esté ejerciendo presión. Fíjense que aquí yo no tiño el tumor, sino que estoy viendo ese defecto, ¿sí? Es para eso que me sirve o pueden llegar a pedir este estudio. Obviamente en una fase preoperatoria, después de esto hay que sacarlo. Sencillo aquí, puedo ver todo el útero, puedo ver buena permeabilidad en la trompa izquierda, sin permeabilidad en la trompa derecha. Y acá obviamente me falta la prueba de COT, después voy a esperar, voy a dar la vuelta al paciente o lo voy a poner de un costado para ayudar a volcar este contraste hacia la cavidad peritoneal. Nada, diferentes tipos de útero, útero unicornio, bicornio, didelfo, septado, arcuato. ¿Sí? Esto lo investigaron ustedes, lo colocaron en sus trabajos. Bien, el interior está dividido por ¿sí? por una pared muscular, dice ahí. Esto que está acá está aceptado, ¿sí? Y presenta dos cuernos, un ángulo mayor a 105. También nos vamos a encontrar aquí con un útero bicornio. ¿Sí? Hay varios de estos, donde, fíjense, lo mismo de siempre, no tiene posibilidad de crecer o de implantarse cómodamente el ovocito ahí o el cigoto ahí. ¿Sí? Vemos permeabilidad buena del trompa de un lado y del otro también. La hendidura profunda, ¿sí? Fíjense, si tiene una hendidura profunda, bicorne tenemos que tener un ángulo mayor a 105 grados. Con una hendidura profunda es un útero septado. ¿Sí? Parece el bicornio, pero es un útero septado. Si esto, digamos, alcanza el ángulo mayor de 105 grados entre un cuernito y el otro, sí es un útero bicornio. Y tenemos buen pasaje a la trompa, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Un útero arcuato, aquí con una indentación en el borde superior, ¿sí? O en la base de ese triángulo que me marca la cavidad uterina. Tenemos buen pasaje de contraste hacia la porción distal de la trompa, buen pasaje de contraste con el volcado del lado izquierdo, mostrándome un COT positivo izquierdo, y hay que esperar acá, ¿no? Para poder documentarlo también. Si ha llegado hasta aquí, obviamente se va a desparramar en un tiempo corto, y lo podemos documentar como del lado izquierdo. Vimos una antes, vemos otra ahora, un útero bidelfo, ¿sí? Dos cavidades independientes. No creo que esta paciente pueda gestar un embarazo con este tipo de útero. La verdad, no tengo idea, pero debe costar mucho. Más de lo mismo, adenomiosis acá con vuelvo a repetir, que es un engrosamiento hacia afuera de la pared endometrial del útero. ¿Sí? Lo que tenían que colocar ustedes era que le llamaba la atención este borde superior o base del útero con estas deformidades tipo divertículos ahí arriba. Y nada más. Muy bien. Y lo mismo, ¿sí? En un frente del útero donde me muestra una dilatación ahora de la trompa del lado izquierdo,
me muestra esa dilatación, pero en un útero oblicuo, en una posición oblicua. ¿Sí? Lo que quiere mostrar o demostrar aquí, esa dilatación puede ser por acúmulo de líquido, y ese líquido puede ser infeccioso, denominado hidrosalping. ¿Sí? Puede ser unilateral, si repercute o afecta o en la trompa, o bilateral, si repercute en ambas. Muy bien. Y terminamos la parte de hístero. ¿Sí? Bueno, entonces, vuelvo a repetir, se trata de que ustedes tomen a esto como una clase, ¿sí? En aula, tomen apuntes y manifiesten, si llegan a tener, dudas. ¿Entendés? Vamos a charlar un poquito. Vuelvo a repetir, esta semana probablemente les haga llegar otro video y después les voy a decir fecha de examen, ¿sí? Y nada, vayan estudiando. Después no quiero excusas, ¿eh? Nada más, cuídense y ya me voy a desconectar. Adiós, buena vida.